Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, en esta mañana, mis hermanos, vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios y quiero invitarles para que vayan conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo número 2. Hoy vamos a comenzar Juan capítulo 2. Y este capítulo nos habla, hermanos, de las credenciales del verbo. O sea, el verbo presenta sus propias credenciales ahora. ¿Qué estamos diciendo con esto, mis hermanos? Lo que estamos diciendo es que Jesús presenta las evidencias de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios. Así es que queremos animarles para prestar atención a la palabra del Señor. Y hermanos, ánimo, el Señor es bueno, Él tiene todo en control, no se preocupen ustedes. Lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí, aprender a confiar en Dios, a creer en Él, a creer que Él tiene nuestra vida en sus manos de verdad y que no estamos aquí tirados a la suerte, ni a la buena ni a la mala suerte, ni tampoco estamos aquí, hermanos, diciendo me levanté con el pie izquierdo, nada de eso. No estamos en manos de las estrellas, como muchos piensan, que no pueden salir de su casa si no miran el horóscopo porque creen que las tinieblas dirigen las estrellas dirigen su vida. Nada de eso. La vida del cristiano está en las manos de un Dios sabio, amoroso, omnipotente, que es el Rey del cielo y de la tierra, y que nuestras vidas están segurísimas en esas manos. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 27 al 30. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Aprender a descansar en esas manos de amor. Aprender a descansar. Y hermano, yo te digo algo. Si tu vida y mi vida están en las manos de Dios, ¿de qué nos preocupamos? No hay nada que preocuparse. Él tiene todo bajo control. Y esta mañana yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar a nuestro Padre. Querido Dios, gracias por este tiempo hermoso. Señor, gracias porque hemos orado, hemos clamado por las necesidades de nuestros queridos hermanos. Señor, gracias porque has hecho maravillas. Tú eres el Dios glorioso, majestuoso. Estás sentado en tu trono, eres el Rey del universo. En esta mañana pedimos que tú nos llenes del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida y que nos lleve a dar honra y gloria a tu santo nombre. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en la salvación de muchas personas. Gracias, Padre, por la familia de John allá en las islas, porque a través de esta prueba ellos conocieron a Cristo como Señor y Salvador. Porque ayer le entregaron su corazón a Cristo, Señor. Y Padre, como dijiste ahí cuando estabas por la tumba de Lázaro, esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y queremos que tú seas glorificado a través de estas pruebas. Y gracias porque esta maravillosa familia ahora tiene el perdón y la vida eterna, Señor. Padre, te pido tu bendición para ellos, sánalos completamente, Señor, y levántales. Gracias por la vida, Señor, de la familia Artica, por lo que tú estás haciendo en sus vidas. También te pido que tú fortalezcas tu fe y que Andrés pueda levantarse y que, Padre, tú te manifiestes con poder en su vida. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los hermanos que están pasando pruebas. Recordamos a Wilfredo, Señor. Queremos que tú lo sanes ahí en casa, que tú lo restablezcas completamente, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo por el papá de Kelvin, que tú lo sanes también. Dale paz y tranquilidad a toda la familia, Señor, de tal forma que ellos puedan descansar en tu brazo de amor. Guarda y cuida a la familia de Kelvin, especialmente de su padre. Padre, pedimos que por favor tú lo levantes y tú lo restaures, que tú lo liberes. Por mi hermana Martita, Señor, ahí en su casa donde está con esa fractura dolorosa, ayúdale, levántala. Padre, te pedimos que tú le sanes y que
manifiestes tu poder en su cuerpo. Ayúdale, Señor. Guarda y cuida de su vida. Padre, ponemos en tus manos, Señor, a todos los hermanos enfermos, a aquellos que han pasado por pruebas, que han visto parientes muy cercanos y queridos partir a tu casa. Padre, por favor, consuélales, dales paz y ánimo, y que esa fe en Cristo les sostenga. Gracias por esta mañana. Padre, ponemos todo en tus manos y te pedimos tu bendición. Bendice, Padre Celestial, este estudio de tu palabra, y queremos que tú nos hables a través de la Biblia. Guarda y cuida de todos nuestros queridos hermanos. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora estamos entrando al tercer punto de nuestro bosquejo. Ese bosquejo que hemos elaborado al ir estudiando este libro maravilloso, este evangelio maravilloso. Y quiero pedirte que mires conmigo Juan capítulo 2. ¿Cuál es la tercera parte del bosquejo? Las credenciales del verbo. El verbo presenta sus credenciales, las evidencias de que Él es el Mesías. Y ahora yo quiero que mires conmigo el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. Dice así en el versículo 1, leo Juan capítulo 2, del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y luego cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Muy bien, hermanos. Ahora, el Señor Jesucristo hasta este momento no es un hombre público. Él ha estado en Nazaret, pero ha dejado ya su hogar en Nazaret, donde estuvo ahí por 30 años cuidando de su familia, y se trasladó a Capernaum. Capernaum era un pequeño pueblo que estaba en las riberas del mar de Galilea, había mucho movimiento, y ahí él comienza entonces a darse a conocer, y dice que hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Todo esto está ocurriendo al norte, en la provincia de Galilea. La provincia de Galilea era la provincia que estaba más al norte. Era la provincia, hermanos, que estaba en la parte norte, central y norte de lo que era el mar de Galilea también. Y dice la escritura que el Señor estableció ahí su centro al inicio de su ministerio. ¿Y qué pasó? Dice que hicieron unas bodas en Caná. Entonces, eran pueblitos que estaban allá al norte. Estaba Nazaret, que era donde Jesús se había criado. Más o menos al centro estaba Caná de Galilea, y más hacia la derecha estaba Capernaum y varios pueblos que estaban ahí alrededor del mar de Galilea. Entonces, no sabemos por qué, probablemente por la cercanía, probablemente incluso María era alguna de las que estaba ahí pendiente de esta boda. Probablemente eran amigos de ellos, de María y de su familia, y fueron invitados. Y Jesús también, y sus apóstoles ahora, o sus discípulos. No tiene todavía Jesús los 12 discípulos. Está empezando a reclutar a sus discípulos. Probablemente allá anduvieron Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, que dijimos que era el mismo Natanael. Probablemente andaban unos 7 con Jesús. Y entonces Jesús va a la boda. Y ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí?
Bueno, que estando ahí en la boda, dice, faltaba el vino, se les acabó el vino. Probablemente, hermanos, nosotros pensamos hoy, bueno, pero qué problema, si se acaba el vino, pues vamos ahí al supermercado a comprar más y traemos. No, en el tiempo de Jesús eso no era así, no ocurría así. Por eso esto se tenía que dar con mucha preparación y tampoco las bodas eran como son hoy. En la cultura hebrea, hermanos, las bodas tenían un protocolo completamente diferente al que nosotros encontramos hoy. Primero, los jóvenes se iban a la casa del novio y las chicas a la casa de la novia, y no había un momento específico de decir, bueno, vamos a ir ahí el sábado a las 7 de la noche. No, de repente el novio estaba ahí, les decía a los chicos, bueno, vamos, y vamos a traer a la novia, y se iban todos caminando, llegaban a la casa de la novia y allá hacían un acto y luego regresaban a la casa del novio, ya con todas las chicas y los chicos y toda la familia, y empezaba la fiesta. Duraba más o menos una semana. Por tanto, tenía que tener una preparación tremenda. Y dice que en ese momento, a mitad de la fiesta, probablemente a mitad de la semana, día miércoles, jueves quizá, se les acaba el vino. Y no había vino para andar trayendo y comprando en los supermercados. Eso era algo que tenían que prepararlo con tiempo. Entonces, esta era un evento vergonzoso para esta pareja. Era una crisis, era de mal augurio que se les acabara el vino y que se terminara la fiesta a mitad de la ceremonia, de la celebración. Eso era un mal testimonio para esta pareja. Entonces, realmente esto iba a producir una crisis que probablemente iba a arrastrarles y iba a durar durante toda su vida. ¿Cuál es el punto aquí? No tienen vino. Y ahora entonces viene y le dice la madre a Jesús, no tienen vino. Y hermanos, a veces nosotros decimos, ¿sabe? No se preparó bien este chico, no preparó bien su celebración, pero tal vez a veces no pensamos también que los que andaban ahí estaban tomando mucho, porque esa es otra posibilidad, que se haya preparado, pero llegaron tanta gente que empezaron a tomar de forma desmedida que se terminó el vino. Y aquí, hermanos, no es que Jesús le quiera faltar al respeto a María, a su madre, sino que lo que Jesús le dice es algo muy sencillo. En el versículo número 4, cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? La idea en el original es, mira, este no es un problema nuestro realmente, es un problema de ellos, deja que lo arreglen ellos. Sin embargo, María, que sabía quién era Jesús, dice, yo creo que es tiempo de poner a prueba todo lo que yo he creído, lo que yo he escuchado desde la concepción virginal y desde el nacimiento, y empieza María a recordar todo esto y dice, bueno, ¿saben una cosa? Hagan todo lo que él dice. Les dice a los sirvientes, a los que están allí en la fiesta, sirviendo y haciendo comida y preparando todo esto, que no falte nada. Y aquí, hermano, yo creo que esta frase de María nos da el tema de esta subsección. Estamos viendo una sección amplia. ¿Cuál es la sección? Las credenciales del verbo, o el verbo presenta sus credenciales. Esto va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4, 2, 3 y 4. Ahora, esta es la sección grande y vamos a ir viendo todas estas partes. Pero este primer milagro, yo le puedo llamar un acercamiento al verbo en obediencia. Primera cosa, un acercamiento al verbo en obediencia. El verbo presenta sus credenciales. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Que la gente venga a él, que la gente lo mire a él, que la gente crea en él, que la gente se convierta a él. Ese es el propósito. Por eso dice en el versículo 11, que lo vamos a ver, este principio o el inicio de sus milagros hizo Jesús. Y por favor, hermanos, no anden creyendo cuentos de camino real, como decían en mi pueblo. Jesús no, cuando estaba chiquito no hacía palomitas y las soplaba y salían volando. Eso no es cierto. Esos son toda la clase de pensamientos que están anti la Biblia, contra de la Biblia. Este es el primer milagro que hizo Jesús. Antes de esto no había hecho ningún milagro nunca. Por eso dice este principio de señales.
Y aquí Juan dice, lo que Jesús va a hacer son milagros, pero Juan le llama señales porque apuntan a Jesús como el Mesías. Y lo que hace Jesús es decir, óigame, señores, miren quién soy yo. ¿Hay alguno de ustedes que puede hacer esto que yo hago? ¿Hay alguno de ustedes que pueda hacer estas cosas que yo estoy haciendo? Nadie las puede hacer. Por tanto, miren quién soy yo realmente. Y si ustedes miran conmigo aquí en la palabra de Dios en Juan capítulo 2, hermano, entonces el Señor comienza sus milagros haciendo estas señales y nosotros ahora, al ver eso, tenemos que tener un acercamiento primero en obediencia. Mira, María no habla mucho en los evangelios, muy poco. María habla muy poquito. Si nosotros resumimos las palabras de María, yo creo que ni una página podríamos llenar, ni una página, tal vez ni media página. Pero este consejo de María es el mejor consejo, que si todos los que están en la iglesia tradicional lo obedecieran, habría una salvación enorme. ¿Qué dice María? Mira el versículo número 5. Haced todo lo que os dijere. El mejor consejo que tú puedes escuchar de Jesús, de la madre de Jesús, es hagan todo, exactamente todo lo que Él dice. Hermanos, qué consejo más maravilloso. La obediencia a Jesús, hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. ¿Por qué nos cuesta tanto a los humanos hacer esto? Y yo quiero decirte, mi hermano, que el Señor Jesús en esta boda, lo único que hizo fue el milagro realmente. El hacer vino, transformó el agua en vino para que hubiera vino y que esta familia tuviera una enorme bendición. Ahora, yo quiero que miren conmigo el verso 6. Dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Los judíos eran un pueblo demasiado tradicionalista. Y entonces, estos ritos de la purificación los hacían permanentemente. Cuando digo permanentemente, no estoy hablando una vez por semana o 2 veces por semana. Los hacían todos los días. Si el judío salía a la calle, al regresar, ahí estaban las tinajas y se bañaban y se lavaban las manos. Por ejemplo, dice que si no se lavaban las manos, no comían. Se lavaban sus pies y esos eran ritos. Porque según ellos, estas cosas los mantenían sin contaminación, puros. Los fariseos habían creado una serie de ritos extrabíblicos de pura religiosidad. Pura religiosidad. Ahora, hermanos, este punto es clave. Dice que eran 6 tinajas y mira, en la cual cabían, dice, 2 o 3 cántaros. Vamos a decir 2 nada más. Cada cántaro, hermano, agarraba 40 litros de agua. Cada cántaro. 2 son 80 litros de agua. ¿Ok? ¿Y qué dice el texto? La llenaron hasta arriba. ¿Sabes más o menos aproximadamente cuántos litros de agua el Señor Jesús este día convirtió en vino? 480 litros de agua. Tenían vino, hermano, para la boda y para la celebración de los 25 años y para la celebración de la boda de oro y yo creo que era una cantidad exagerada. Todos aquellos cántaros los llenaron de agua, los 6, hasta arriba, dice, y el Señor solo les dijo, ahora saquen y vayan allá a darle al encargado de la boda. Era el jefe de toda la ceremonia, el encargado de todo, se le llama aquí el maestresala. Maestresala era el encargado de la fiesta, el que tenía que ver que todo estuviera en orden. El Señor Jesús, hermanos, en esta boda, ni oró por los que estaban casándose, ni los casó, nada, solamente hizo el milagro. Y cuando hizo el milagro, si ustedes miran, ni tan siquiera el dedo puso ahí en el agua. Dice, llenen el agua. Ahora, yo creo que aquí hay algunas lecciones que son sumamente importantes.
porque dice que cuando la llenaron, el Señor les dijo, vayan a darle al probar al maestresala, ¿a qué lo prueba? Y dice, hombre, y este vino tan extraordinario, este es lo mejor que he probado yo. Y va donde el esposo está tan asustado, está tan asombrado, que va donde el esposo y le dice, caballero, ¿qué es lo que has hecho? Todo, siempre en las bodas sirven el buen vino primero y ya después cuando han tomado, que ya ni saben lo que se están metiendo, les dan el inferior. ¿Ah? Es como que alguien dijera aquí, mire, empieza con cinta negra y terminan con tapón rosado. Algo así más o menos. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Este hombre queda estupefacto y dice, este es el mejor vino que he probado. ¿Cómo lo has reservado al final? O sea, no solamente la cantidad de vino, sino también la calidad del vino. Era del mejor vino que podía haber. Y luego entonces, versículo 11, es clave también aquí. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Principio, primero, de sus milagros. ¿Dónde lo hizo? Allí en una boda. ¿Qué hizo? Transformó el agua en vino. Hermanos, ¿saben ustedes que tú puedes dejar agua en un trasto por un siglo y nunca se va a hacer vino? Puede serse agua sucia, agua cochina, agua contaminada, como tú quieras. ¿Ah? Puede ser una crianza de zancudos para el dengue, pero vino nunca vas a obtener. Eso habla del poder transformador de Jesús. Eso habla del poder de Jesús para cambiar la esencia de las cosas. Y dice, y manifestó su gloria. Cuando Jesús hizo esto, demostró quién era Él. Jesús dice, ¿alguien puede hacer este milagro? ¿Alguien puede hacer esto? ¿Alguien puede transformar el agua en vino? Nadie lo puede hacer. Absolutamente nadie. ¿Y cuál fue la gloria de Jesús? Que Él era Dios. El Dios omnipotente que tiene poder sobre su creación. Él creó el agua, los ríos, los mares, la lluvia, todo lo hizo Él. Y ahora Él dice, mire, yo también tengo el poder de transformar la esencia de mi creación. Yo lo puedo hacer. Y Jesús cambió el agua en vino. ¿Y qué dice? Este principio de señales. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Dice, el Señor con este milagro demostró que Él es el Dios omnipotente y por eso dice, y manifestó su gloria. O sea, ¿qué quiere decir? La hizo evidente, la hizo visible. La gloria de Dios, de ese Dios omnipotente, la ve la gente ahí en Cristo haciendo ese milagro portentoso. Ahora, aquí, hermanos, refleja lo que dice Juan 1.14. Primero Juan 1.1 y Juan 1.14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas, dice el verso 3, por Él, por el verbo, fueron creadas. Él hizo toda esta creación. Ahora, en el verso 14, ¿qué dice? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la gloria que Jesús quiere manifestar? Que Él es Dios, el Dios Salvador, y que si nosotros obedecemos a Dios, como María le dijo, hagan todo lo que Él dice, vamos a tener el perdón y la vida eterna. Y quiero decirte, mi hermano, este fue el primer milagro que Jesús hizo. Al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Juan termina diciendo que Jesús hizo tantas cosas usando una hipérbole. Hizo tantas cosas que si se escribieran una por una, no cabrían los libros en el mundo. Lógicamente te dije una exageración. Pero quiero decirte algo con respecto a los milagros del Señor Jesucristo. Primero, los milagros del Señor Jesucristo no los hacía solamente por diversión. Tampoco los hacía por satisfacer la curiosidad de la gente. Y tampoco los hacía por satisfacer las necesidades de la gente. Mira qué interesante. Ni por diversión, ni para satisfacer la curiosidad de la gente, ni para satisfacer la necesidad de la misma gente que Jesús sanó. Porque al final, todos los enfermos que Jesús sanó, ¿dónde están? Murieron.
murieron. Lázaro, que Jesús lo resucitó. ¿Dónde está Lázaro? Lázaro no está vivo ahí en Israel. Lázaro volvió a morir. La palabra de Dios dice que Jesús hizo milagros, como lo dice el verso 11, para manifestar su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi querido amigo, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y Jesús vino y demostró que Él era Dios para cambiar nuestra naturaleza, para poder que tú y yo podamos tener vida eterna. Mira cómo dice, y sus discípulos creyeron en Él. Vamos a ver al final de este capítulo, que ya vimos algunos puntos en el versículo 23 al 25, que Jesús sigue haciendo milagros, y mucha gente cree en Él. Pero dice, pero Jesús no creía en ellos, porque no eran conversiones, no era fe genuina, era emoción nada más. Entonces, en el libro de Hebreos, yo quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, busquen Hebreos capítulo 2, por favor. Mire lo que dice, hablando de Jesús como el revelador del Padre, como la palabra encarnada. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación plena del Padre. Y Él trajo el mensaje de la gracia de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Él vino predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, mira lo que dice Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que dijo María, hagan todo lo que Él dice. No se pierdan. Escuchen lo que Jesús dice y obedezcan lo que Él dice. ¿Y qué dice aquí? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, mire cómo dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que Cristo nos ofrece al obedecerle a Él y hacer lo que Él dice. Ya vamos a ver lo que Él dice. El resultado, perdón, salvación y vida eterna. Y como dice aquí, una salvación tan grande. Versículo 3 dice, después de la pregunta, la cual, ese es un pronombre relativo que se refiere a la salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Te das cuenta? Cristo vino anunciando esta salvación tan grande. Por eso viene lleno de gracia y de verdad. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles, que a través de la Escritura, en sus cartas, Mateo y Juan y Pablo y todos ellos, nos cuentan de esta salvación tan grande, de este evangelio poderoso. Ellos también se unieron a Jesús para traer el mensaje. Pero aquí hay alguien más que se une. Cristo trae el mensaje, los apóstoles se unen a Jesús y luego hay alguien más. Mira el versículo número 4. Testificando Dios. Ahora tenemos el testimonio de Dios también. Cómo Dios dio su testimonio de que Jesús era el Salvador y el Mesías. Mira el versículo 4. Señales, las mismas que dice Pedro en Juan 2. ¿Qué más dice? Prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Aquí, en Hebreos 2:4, hermano, tenemos el propósito de los milagros de Jesús. Jesús no era un milagrero. Jesús no andaba haciendo milagros por hacer milagros, para recibir aplausos de la gente, admiración de la gente, para recibir, para que la gente lo siguiera por multitudes. No era eso en los propósitos de los milagros de Jesús. Ahora yo miro mucha gente que se ha confundido con esto y creen que Jesús es milagrero.
Y él sigue haciendo milagros. Yo no estoy diciendo que él no es milagro, que no hace milagros, y lo sigue haciendo cada día. Pero el propósito no es hacer milagros por hacer milagros. Versículo 4 dice, cada milagro que Jesús hizo era un sello de auténtica divina, de que él era el Redentor y el Salvador. Dice, testificando Dios con ellos. ¿Qué testificó Dios? Que ese mensaje de salvación era auténtico, era real. Por eso, los milagros de Jesús tenían ciertas características. Uno, eran reales. El milagro de Jesús era real. Segundo, eran inobjetables. ¿Qué quiere decir inobjetables? Nadie podía negarlo, nadie podía dudar, nadie podía cuestionarlo. Tercero, eran instantáneos. En el momento. El Señor no les dijo, miren, llenan estas tinajas hasta arriba y en Juan 2. Y vamos a ver de aquí al viernes o sábado a ver cómo está la cosa. No. ¿Qué les dijo? Llenen las tinajas. Y luego, ¿qué dice? Ahora saquen. Inmediatamente. Inmediatamente. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico saltó y se levantó y agarró su camilla y se la llevó. Tocó al leproso y quedó sano en el momento. O sea, eran instantáneos. No es cuestión de que mire que este ya empieza a pararse y dentro de un mes va a estar caminando bien. No. Porque Jesús quería demostrar que Él es el Dios hombre. No es Dios y hombre, Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Pero no solamente eso, hermano, sino también el principio salvador del testimonio de los milagros de Jesús. Dice que Dios se unió a ellos para demostrar que esa salvación que Jesús viene a ofrecer es real. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si aquellos no llenan las tinajas? Y ahora, mira qué interesante. Fíjate que Jesús no fue a agarrar agua y llenó las tinajas. ¿Qué les dijo? Llenen ustedes las tinajas. El Señor quiere que yo haga lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que creer en Él. Tengo que obedecer. Y dejo que Él haga lo que Él tiene que hacer. Él no les dijo, bueno, ahora pónganse a orar y a ver cómo hacemos para que esta agua se convierta en vino. No. Él hace lo que Él tiene que hacer. Y Él convirtió aquella agua en el mejor vino. Eso habla de la transformación de la naturaleza. Él cambia mi naturaleza. Yo era un pecador empedernido, malvado, caminando al infierno, pero Él hizo un cambio en mi vida. Cuando yo puse mi fe en Cristo, Él perdonó mis pecados y me hizo nacer de nuevo. Mi amigo, quiero decirte una cosa, mi hermano que me estás escuchando. Cuando Cristo perdona nuestros pecados, no nos pone un parche. ¿Te acuerdas cuando uno va manejando ahí en la carretera y de repente se puncha una llanta o se pincha una llanta? Te paras, quitas la llanta que está pinchada y pones la llanta de repuesto. Sigues y llegas a una llantera. ¿Y qué pasa? Le dices a la persona, repárame esta llanta. Y el llantero agarra, la desmonta, la lija, le pone un parcho, la infla y vamos a seguir con la llanta. Algunos piensan que eso es lo que hace Cristo. Que cuando uno viene a Cristo, Cristo le pone un parchito por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá. No, Cristo nos hizo una nueva criatura. Cristo te transformó, Cristo te ha hecho una nueva criatura, es un nuevo hombre. Por eso Cristo quiere que sigas obedeciéndolo a Él, porque esta es la evidencia de la santidad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se le llama a los creyentes en el Nuevo Testamento? Los santos, porque Él ha hecho una transformación total en nosotros. Mi amigo, mi hermano, tú no tienes que seguir de esclavo del alcoholismo, del cigarro, de la droga,
del alcohol, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, del amor al dinero y de tantas cosas que nos han esclavizado. Dijo Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él me ha dado una nueva naturaleza para ganar las batallas espirituales. Ahora, como yo te digo, Cristo les dijo, llenen las tinajas hasta arriba. Hagan ustedes lo que tienen que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Orar. No para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Tengo que alimentar mi alma con la palabra de Dios todos los días. Tengo que reunirme para escuchar y tener el calor de mi congregación, de ver este grupo de hermanos y hermanas que estamos juntos en este camino de la fe. Esa es mi responsabilidad, compartir este evangelio con otras personas, pero Él se encarga de transformar mi vida. Y Él te puede cambiar a ti. Hemos podido ver personas que han estado hundidos en la podredumbre del pecado y de ahí Dios las ha cambiado y las ha transformado en nuevas criaturas. Hombres y mujeres totalmente diferentes. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te es necesario nacer de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Él cambia nuestra esencia, así como lo hizo acá. ¿Cuál es el consejo? Obediencia. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que creamos en Él. Que creamos en Él. Mira conmigo, Juan 6:29. Dice Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dice el Señor, yo quiero que ustedes crean. Esa es la obra que Dios pide. Que nosotros pongamos en Él toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Regresemos a Juan 2, mi hermano. Y tenemos entonces que manifestó su gloria y sus discípulos dijeron, este realmente es el Mesías. Este Dios hecho hombre. Luego llegamos al capítulo 2 del 13 al 22. ¿Qué nos enseña Juan 2 del 13 al 22? La primera parte, cuando nos habla de este milagro en la boda de Caná, que es el primer milagro de Jesús, está hablando de un acercamiento al verbo en obediencia. Luego, un acercamiento al verbo en santidad. Aquí tenemos una segunda credencial que presenta el Señor. Y ahora mire cómo comienza diciendo el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Es interesante cómo Juan menciona la Pascua de los judíos o la fiesta de los judíos. Ya no es la fiesta de Dios, es la fiesta de los judíos que han vivido lejos de Dios, que no quieren conocer al Mesías. Ahora dice, y subió Jesús a Jerusalén. Esta es la primera Pascua que Jesús va a subir con sus discípulos como un hombre público ya. Ahora, Jesús purifica el templo 2 veces. Lo hace en la primera Pascua que sube y lo hace en la última Pascua. ¿Okay? En esta primera Pascua, mis hermanos, el Señor sube a Jerusalén y lo primero que hace, va al templo. Él es el Mesías. Cuando Él venga, Él va a regresar por segunda vez a la tierra y la Escritura dice, allá en el libro de Ezequiel, al final de todo este libro, habla del templo, de la reconstrucción del templo. Y dice que el Señor va a venir al Monte de los Olivos. Cuando el Señor ponga su pie en el monte se va a partir en dos y va a quedar una calle en medio. Y luego, ¿qué dice? Que Él va a ir al templo. Y desde ahí va a reinar. Pues Jesús sube a Jerusalén y llega al templo. Mira conmigo el versículo número 14. Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto?
Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron ellos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Otra vez, una y otra y otra y otra vez, creyeron. Mira el versículo número 22, dice, y sus discípulos creyeron. Sus discípulos creyeron. Esa es la palabra favorita de Juan en todo su evangelio. Unas 64 veces la usa. Ahora, hermanos, Jesús sube al templo. ¿Qué era el templo? Bueno, se supone que el templo era la casa de Dios. El lugar donde Dios estaba, en medio de los querubines, allá en el lugar santísimo. El templo tenía el atrio de los gentiles, luego el atrio de los judíos, luego estaba el lugar donde se hacían las ceremonias de todo lo que era el matar los corderos o los terneros o lo que traían, donde se lavaban los sumos sacerdotes, y luego estaba el lugar santo, y al final estaba el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y la idea es que en ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con los querubines, ahí estaba la presencia de Dios. Y esa era la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, y en esta época de los evangelios, Dios estaba en este lugar. Ahora, ¿qué era lo que había pasado? Anás y Caifás, que eran hombres eminentemente perversos, avaros, asesinos, lo peor que usted puede pensar, y eran los líderes religiosos de Israel, se habían convertido en mercaderes del templo. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban usando el templo para hacerse archimillonarios. Esta es una blasfemia, querer usar el pueblo de Dios y las cosas espirituales para enriquecerse. Querer usar todo esto para llenarse las manos de dinero. ¿Sabe usted que en estas ventas ilícitas y en estos cambios de moneda, Anás y Caifás ganaban alrededor de 2 o 3 millones de dólares al año? Ahora, ¿en qué consistía esto? Bueno, ellos habían hecho un negocio redondo de la fe. El hebreo tenía sus monedas allá en sus casas y venían al templo y decían, quiero hacer esta ofrenda. Y entonces los que estaban ahí, que eran trabajadores de Anás y Caifás, quedaban viendo la moneda y le decían, ah, mira, aquí tiene una inscripción de César. Esta moneda no puede entrar en el templo. Tienes que cambiarla por esta. Y entonces ellos tenían sus monedas. Pero te voy a poner un ejemplo muy contemporáneo para que tú lo entiendas mejor. Como que tú vayas a la iglesia y en la puerta te diga el encargado ahí que el pastor ha puesto para hacer negocio de la fe. Usted va a dar ofrendas y enseña qué billete trae. Ah, mire que aquí traemos este que tiene la foto de José Cecilio del Valle. Ah, no, mire, con este no puede entrar aquí para ofrendar. Aquí se lo vamos a cambiar. Y entonces, en vez de darte 100 lempiras, te daban 70. Y ellos se robaban 30. Y te daban la moneda que tú podías depositar allá. ¿Te imaginas? Haciendo esto todos los días. Y entonces tú venías y traías una ovejita. Y entonces llegaban aquellos y la quedaban viendo y decían, no, esa ovejita no nos parece. Y nunca les parecía, pues. Porque el negocio era que tú compraras las ovejas de ellos. Entonces, una oveja que te costaba, vamos a poner 50 lempiras, ellos te la metían a 100 lempiras. Y habían hecho un negocio. Y vendían palomas porque eran animalitos que servían para la purificación también. Y bueyes y vacas y terneros y ovejas y cabros. Tenían de todo. Habían montado un negocio espectacular. 100% de ganancia. 100% de ganancia. Y ahora Jesús llega. Y no es que Jesús pierde la compostura, no es que Jesús en este momento cuando agarra este azote, es que él peca, se llena de ira y se convierte en un Cristo. Nunca pecó. Jesús sabía que solo de esa forma ellos iban a entender 2 cosas. Primero, quién era el templo de Dios y para qué debía de servir. Y segundo,
Solo de esa forma esa gente podía entender. Y esto, mire, esta gente lo guardó en su mente de tal forma que 3 años después, 3 años y medio después, se acuerdan y dicen, este limpió el templo y dijo que lo iba a destruir también. Ahora, hermano, ¿qué era el templo? El templo era el lugar de Dios, era el lugar santo y lo habían contaminado. Ahora Jesús ya no habita en esos templos, Dios ya no habita en ese templo. Nosotros le llamamos templo al lugar de reunión, le llamamos iglesia y le llamamos capilla y le llamamos como usted quiera llamarle. Pero hermano, realmente ese no es el templo. Yo soy el templo de Dios ahora. Tú eres el templo de Dios ahora. Dios ahora habita en nosotros. Esos son lugares de reunión donde los templos de Dios nos reunimos. Pero el Señor está diciéndonos, yo quiero que tu templo sea santo. Entonces, es un acercamiento en obediencia, hacer todo lo que Él dijere. Segundo, es un acercamiento en santidad. Dios quiere que nuestra vida, que es el templo del Espíritu Santo, sea santo. Hermano, te voy a decir una cosa. No hay forma de vivir la vida cristiana más que en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esta cuestión no es que levanté la mano, pasé al frente, me bauticé y ahora vivo como me da la gana. Vivo para el dinero, vivo para el pecado sexual, vivo para satisfacer a mis amigos allá en la calle y allá ando con ellos y allá cuento sus mismos chistes y allá yo también tomo lo mismo que ellos toman porque no quiero que se burlen de mí, porque yo no quiero ser una persona que van a criticar o que van a rechazar. Yo quiero que me traten bien. No. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. La santidad tiene un precio. El rechazo de la gente. El apóstol Pedro lo dice de una forma clara en el capítulo 2. Dice que debemos tener un buen comportamiento en Cristo para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No hay forma de vivir la vida cristiana, mi hermano, sino en la santidad de Dios. Cristo dijo en el libro de Juan 17, al que vamos a llegar unos días más adelante, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es ir a una iglesia, la vida eterna no es tener una religión. Estos fariseos, Anás y Caifás y toda esta plaga de gente maligna, tenían su religión. Hay gente que el domingo va a una iglesia y se golpea el pecho y el domingo está robándose el dinero del pueblo. Empleados públicos que usted los miran con una apariencia de piedad y están ahí en las iglesias el domingo. Y no importa qué iglesia que sea. Pero el lunes están robándose el dinero del pueblo. Gente que va a la iglesia el domingo por la mañana y tiene un altar para Jehová en la mañana, pero tiene otro para Baal en la tarde. Y en la tarde están viendo pornografía y están emborrachándose y están golpeando a sus mujeres en la casa. Eso no es cristianismo. Eso es paganismo revestido de cristianismo. Sed santos, porque yo soy santo. Y usted dice, pero eso está en el Antiguo Testamento, pastor. No. Lea Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción para el cristiano. La santidad es la vida del cristiano. Y aquel cristiano que no vive en santidad y que no ama la santidad y que no quiere agradar a Dios viviendo en santidad, no es cristiano todavía, no se ha convertido. Puede ser que haya levantado la mano, que se haya bautizado, que esté su nombre ahí, pero no ha nacido de nuevo todavía. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. La santidad, mi hermano, en la vida del Hijo de Dios no es una opción, y eso lo quiero recalcar, no es opcional.
Es la única vida que el Hijo de Dios puede vivir. Y no es allá, dentro de las 4 paredes del edificio donde te congregas. Es en la calle, es con los amigos, es en el trabajo, es en el mercado, es en la casa, es con mi dinero, es con mis pensamientos, es con mi sexualidad, es con lo que yo miro en la televisión. Todo ahí debe de estar dentro de la santidad de Dios. Un acercamiento al verbo en obediencia. Segundo, un acercamiento al verbo en santidad. Jesús vino a enseñarnos la santidad de Dios. Él dijo, yo quiero que sean como yo soy. Ahora, la santidad no es mía. Yo todavía lucho todos los días con el pecado, hermano. Pero no nos dejamos abandonados en el pecado. Todos los días vamos a orar, a postrarnos, a decirle a Dios, mírame, aquí estoy. Necesito de ti, que me perdones y que me des poder hoy para seguir ganando esta batalla. Hay muchos grupos ahora llamados cristianos, entre comillas, iglesias evangélicas, entre comillas, que tú vas el domingo y te dicen, mírate al espejo, date unos golpecitos en la cara y dite, mire qué guapo que soy, qué bueno que soy, qué lindo que soy, qué hermoso que soy. No, hombre, por favor, mírate al espejo y di, Señor, transfórmame en un hombre de Dios. Transforma mis pensamientos. Transforma mi carácter en un carácter santo. Transforma mi vocabulario. Transforma mis deseos. No se puede vivir la vida cristiana verdadera lejos de la santidad de Dios. Cristo va y limpia el templo y dice, este es el templo de Dios. Y Dios quiere un templo limpio. Dios no habita en templos ahora hechos de manos humanas. Ahora Él habita en mí. Yo soy el templo de Dios. No pisoteemos el templo de Dios. Quiero que mires conmigo, por favor, 2 Corintios. Vaya conmigo a 2 Corintios. Dice la palabra del Señor así. Yo quiero que ustedes lo miren conmigo. Me encanta estudiar la palabra de Dios. Dice el capítulo 6. Mire conmigo 2 Corintios, capítulo 6, por favor. Dice la palabra de Dios. Versículo muy conocido. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí no está hablando solo de matrimonio. Aquí está hablando de toda mezcla donde yo me meto a la vida del impío tanto que soy igual que él. Negocios, trabajo, amigos, mercado, lo que sea. Porque esta palabra, hermanos, esta conjunción nos da la razón por la cual no podemos tener estas mezclas. Y no estoy diciendo que no podemos tener amigos. Yo tengo muchos vecinos, muchos amigos, platico con ellos, pero no soy como ellos ni vivo como ellos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nosotros somos justos. Hemos sido declarados justos, justificados pues por la fe. Ellos son injustos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Yo soy luz, ellos son tinieblas. 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia quiere decir hacer un solo corazón a Cristo y a Satanás. ¿Puedo yo partir el corazón de Cristo y partir el corazón de Satanás y unir la mitad del corazón de Cristo con la mitad del corazón de Satanás y hacer un solo corazón? No se puede. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna parte. Versículo número 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Porque, otra explicación, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es el templo de Dios, hermano? Eres tú y soy yo. ¿Y cuál es la conclusión de esto? 7:1. Mire conmigo, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada día mi santidad tiene que estar más perfeccionada, más santo y más santo para la gloria de Dios. Tú y yo tenemos que ir en esa línea. Si tenemos esas promesas de Dios en nuestro corazón, si hemos sido perdonados, si hemos recibido a Cristo, ahora tenemos que caminar en obediencia y en santidad a Él.
Y por último, hermanos, regresemos a Juan capítulo 2, por favor. Estoy por concluir en el versículo 23 al 25. Primero, el Verbo quiere que tengamos cuando Él nos presenta sus credenciales de quién es Él quiere que tengamos un acercamiento, primero, en obediencia. Segundo, un acercamiento en santidad. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 1, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, quien es luz, quien es santo, pero andamos en tinieblas, en pecado, mentimos. Yo no puedo decir, yo tengo una comunión, la palabra koinonía, compañerismo, amistad con Dios, y al mismo tiempo vivir una vida despreciable en el pecado. Pero tercero, un acercamiento al Verbo en fe. Él quiere que creamos en Él. Versículo número 23, 24 y 25. Un acercamiento en obediencia, un acercamiento en santidad y un acercamiento en fe. Mira el versículo 24, 23. Estando Jesús en la fiesta, allí donde limpió el templo de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, Jesús comienza a hacer milagros y milagros y milagros. ¡Ay! La gente se emociona. Pero Jesús mismo no creía en ellos. El Verbo no se fiaba de ellos. El Verbo creyeron en el verso 23 y fiaba en el verso 24. Es el mismo, pisteuo en el griego, que quiere decir creer. Pero esta gente, hermanos, vio las señales y ¿saben qué pasó? Se emocionó. Se entusiasmaron, pero no se convirtieron. Y yo presiento que esto pasa en muchas personas. Van a la iglesia, levantan la mano, están ahí 2 meses, se bautizan, pero solo es emoción. No hay una conversión genuina de corazón. Y en este aspecto yo te animo para que tú evalúes hoy tu fe en Cristo. Si realmente es una fe salvadora o solo es un entusiasmo. O solamente es algo que te gusta. Es que me siento bien. Es que viera qué bonito se siente en la iglesia. Esa cuestión no está bien. Tú no vas a la iglesia para sentirte bien, para sentir bonito, para sentir que te aman. Tú vas a la iglesia porque eres un hijo de Dios, porque crees en Cristo, porque vas a adorar al Rey de Reyes junto con los hermanos de la fe. Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y sabía que la fe de ellos no era genuina, no era sincera. Versículo 25, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Ahora, hermanos, necesitamos una fe genuina para confiar en el Señor. Ver a Jesús como el único que puede perdonar pecados. Ni María, ni José, ni Guadalupe, ni Antonio, nadie más te puede llevar al cielo. Solo Jesús. Debes de poner toda tu fe en Él para la salvación de tu alma. Él dijo, yo quiero que crean en mí. Que confíen en Él como el único que puede perdonar pecados y regalar la vida eterna. Un acercamiento al Verbo con toda nuestra fe, confiando en Él como el único Salvador. En el capítulo 3 y 4 vamos a ver 2 personajes que sí confiaron en Jesús, que sí creyeron en Él, Nicodemo y la mujer samaritana. El día miércoles les espero para que estudiemos estos 2 capítulos maravillosos, donde Jesús, al presentar sus credenciales, esta gente verdaderamente se convirtió. Ahora, mis hermanos, el Señor presenta sus credenciales. El Verbo dice, miren, señores, aquí estoy yo. Yo quiero que crean en mí, pero quiero que tengan un acercamiento obediente. Que lo que yo digo sea la pauta para su vida. Segundo, un acercamiento en santidad. Si usted va a vivir conmigo, tiene que renunciar al pecado. Y tercero, un acercamiento en fe. Hermano, confiemos en el Señor. Démosle toda nuestra vida a Él. Quiero decirte que vivir con Cristo es la mejor vida que tú puedes tener. No te dejes engañar por el diablo, que es el mentiroso y padre de toda mentira. El pecado nunca te va a llevar a una vida buena. El pecado solo produce dolor, sufrimiento y muerte. Cristo te quiere dar vida y vida en abundancia.
Si tú no eres cristiano, yo te invito a que recibas a Cristo como tu Salvador personal, que pongas en Él toda tu fe y toda tu confianza. Renuncia al pecado y pon tu fe en Cristo. Y si tú eres cristiano, ya confesaste a Cristo, entrégale tu vida en obediencia y en santidad al Señor. Terminemos con oración. Padre, gracias por lo que nos has enseñado en este momento. Ayúdanos a confiar y a creer en ti, a acercarnos a ti con verdadera santidad, obediencia y fe. Porque al ver a Jesús y al conocer quién es este Jesús, este verbo de Dios, no tenemos más que rendirle nuestra vida. Bendice mis hermanos, a cada hermano, a cada amigo que está viendo este programa, Señor. Te pido que tú le bendigas, le fortalezcas, que podamos escuchar tu palabra con claridad, con luz de Cristo, pero sobre todo con un deseo de obedecerte. Gracias por esta mañana maravillosa, hermosa. Bendice tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y para gloria de tu santo nombre. Amén. Hermano, no te olvides que el día miércoles nos reunimos justamente a las 7 de la noche. Apaga un poquito tu televisor y conéctate y sigamos estudiando la palabra de Dios. Viernes, de nuevo nos reunimos a las 7 y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Te queremos mucho y oramos por ustedes. Un abrazo. Que Dios los bendiga.